México entendió el tiempo mucho antes que los relojes. Mientras otras civilizaciones lo medían con arena o con mecanismos de engranajes, ¿no? Aquí se lo observaba en el movimiento del cielo, por ejemplo, o en la sombra de una piedra, o en el ciclo de una semilla. Y lo más sorprendente no es que lo hicieran con precisión científica, sino con un propósito filosófico. Y el tiempo, finalmente, no era una cuenta, era una conversación entre el cosmos y la Tierra. Y esa forma de medir la existencia sigue viva en su arquitectura, en su urbanismo y en la forma en que el país organiza su vida cotidiana. Porque México no solo construyó un edificio o varios edificios, construyó relojes invisibles, sistemas que ordenan la realidad desde la observación del sol, la luna y las estaciones. Si uno mira los grandes centros arqueológicos como por ejemplo Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque, todos comparten una obsesión que es la orientación cósmica. Y nada está puesto al azar, nada. Cada piedra, cada escalinata, cada eje de simetría fue pensado como parte de un calendario tridimensional. Y eran observatorios finalmente, pero también eran templos, eran ciudades y obras de arte. Y esa integración es lo que hace que aún hoy su precisión siga asombrando a los astrónomos contemporáneos. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, el de Chichén Itzá en la península de Yucatán. Hermoso lugar. Allí el templo de Kukulcán, conocido también como el castillo, ¿no? Se construyó como una máquina solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol proyecta sobre su escalera, ¿no? La escalera norte, la silueta de una serpiente que parece descender desde lo alto de la pirámide. Yo estuve justo ese día ahí y lo pude observar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y esa imagen no era solo una ilusión óptica, era una representación viva del calendario agrícola, del inicio del ciclo de la siembra y de la cosecha. La arquitectura se convertía así en un acto de astronomía aplicada, una manera de enseñar y recordar el orden del mundo. Esa precisión no es casual. Cada una de las 4 caras de la pirámide tiene 91 escalones precisos. Sumados hacen 364 y con la plataforma superior completan los 365 días del año solar. México había construido un calendario monumental miles de años antes de que el reloj mecánico apareciera en Europa. Y bueno, el punto más fascinante es su propósito. No se trataba de medir el tiempo para controlarlo, sino para vivir en armonía con él. Y el tiempo para las civilizaciones mesoamericanas no era una línea que avanza, era un ciclo que se renueva. Y esa visión circular todavía atraviesa la mentalidad mexicana contemporánea. El Día de los Muertos, por ejemplo, no es una ceremonia sobre la pérdida, sino sobre la continuidad. Es una traducción cultural de esa misma idea que el tiempo no se acaba, sino que se transforma. La noción occidental del tiempo lineal, donde todo empieza y termina, es reciente. Todo eso es reciente. En cambio, el tiempo mesoamericano es estructuralmente ecológico. Se sostiene sobre el equilibrio. Una belleza, una obra de arte. Y esa diferencia explica muchas cosas, muchas. Incluso la manera en que México construye. Mientras en otros países el progreso significa borrar lo anterior, aquí se tiende a superponer, a mezclar lo antiguo con lo nuevo. La modernidad no sustituye el pasado, dialoga con él. Y eso también se ve, por supuesto, en la arquitectura moderna, ¿no? Cuando Mario Pani y Enrique Moral diseñaron la ciudad universitaria en los años 50, respetaron la orientación solar de las edificaciones prehispánicas.
Y el eje principal del campus está alineado con el recorrido del sol poniente, igual que las pirámides de Teotihuacán. Y esa continuidad invisible demuestra que el conocimiento ancestral sigue influyendo en la forma de pensar el espacio. Lo mismo ocurre con Luis Barragán, ¿no? Uno de los arquitectos más admirados del siglo XX. Sus casas y jardines no solo buscan la belleza estética, también marcan el paso de la luz. En su obra el tiempo se materializa. Cada hora transforma los colores, las sombras y los reflejos del agua. Barragán no necesitaba relojes, sus espacios eran relojes emocionales. Esa manera de pensar el diseño desde donde el tiempo finalmente no se mide, sino que se habita, define la identidad arquitectónica de México, incluso en la vida cotidiana. La relación con el tiempo es totalmente distinta. Quien vive en México sabe que los ritmos son flexibles, ¿o no? Que el día se adapta a las circunstancias, que el tiempo se comparte más que se impone. Esa flexibilidad tan criticada a veces no es desorganización, es una herencia filosófica. Viene de una cultura que aprendió a moverse al compás de la naturaleza, no del reloj. Y hoy, cuando el mundo vive obsesionado con la velocidad y la productividad, esa sabiduría parece más avanzada que nunca. México no necesita competir con el reloj digital, para nada, para nada. Ya había entendido que lo importante no es contar el tiempo, sino darle sentido. Y en los últimos años los científicos han redescubierto que lo que los antiguos mexicanos sabían intuitivamente, que el tiempo está íntimamente ligado a los ciclos naturales, al clima, al agua, al sol, y que ignorar esos ritmos tiene consecuencias. El cambio climático, la sequía, los colapsos urbanos son el fondo de una crisis de tiempo mal entendido. México, con su antigua ciencia de los ciclos, ofrece una alternativa cultural poderosa, poderosísima. El Museo Nacional de Antropología, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, también funciona como un reloj simbólico. Su ícono, el paraguas central, que ya lo hemos conversado en otros videos, esa enorme columna de concreto que sostiene la cubierta, permite que la luz filtre como una cascada vertical. Es bellísimo. Bellísimo. Cada hora la precisión del sol crea un patrón distinto sobre el piso. ¿Lo han visto? ¿Han visto cómo se hace un dibujo con las sombras, con el sol y sombra? Uf. El visitante no solo observa las piezas arqueológicas, se convierte en parte de una coreografía de luz y sombra. El museo, como los templos antiguos, ¿no?, enseña sin hablar. Eso es lo lindo que tiene México. Y no es el único caso. En el norte del país, en los lugares como Altavista, Zacatecas, existen aleaciones de piedras que marcan el solsticio de verano con la misma precisión que un observatorio moderno. En Oaxaca, Monte Albán está orientado a 35 grados al este del norte, exactamente para coincidir con la salida del sol en los días sagrados del calendario zapoteca. Y en el centro del país, en Teotihuacán, ¿no?, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, es la misma, un mapa astronómico. La calzada de los muertos, por ejemplo, no apunta exactamente al norte, se desvía 15 grados y 15 minutos hacia el este. Una desviación calculada para alinear la pirámide del Sol con el punto donde el astro se oculta durante los días del paso cenital. Eso significa que cada 19 de mayo y 25 de julio el Sol se pone exactamente sobre su eje. No fue casualidad, eso fue diseño. Y bueno, esa precisión sigue desconcertando a los investigadores contemporáneos, ¿no? Es algo único. ¿Cómo lograron alinear esas estructuras tan grandes sin instrumentos ópticos? ¿Cómo? La respuesta está en la observación paciente, en la paciencia. Los constructores prehispánicos no necesitaban prisa, para nada. Tenían siglos para mirar el cielo,
registrar, corregir y volver a construir. Y esa constancia, esa relación directa con el tiempo real es lo que la modernidad perdió. Hoy, el tiempo tecnológico avanza a una velocidad que los sentidos no pueden seguir. Medimos los segundos, pero olvidamos los siglos. Y mientras el mundo vive acelerado, México conserva algo que muchos han perdido: la capacidad de detenerse y observar. Y esa actitud es también una forma de resistencia cultural. En un planeta donde la inmediatez domina, México insiste en la pausa, en la conversación, en el ritual. El almuerzo que se alarga, la sobremesa, el domingo que se siente eterno, todo eso tiene un sentido mucho más profundo. No es lentitud, es continuidad. Y si uno analiza los comportamientos urbanos, esa filosofía sigue presente. Las plazas mexicanas, por ejemplo, no son lugares de paso, son lugares de permanencia. Todavía recuerdo, creo que se llamaba la Plaza México. Plaza México, ¿sí? Donde se hacían las coreografías. Sí. Qué buenas experiencias tuve ahí en Condesa. La gente se sienta, conversa, observa. El tiempo social aquí no se consume, se comparte. Esa manera de vivir el espacio y el tiempo dentro de él viene de una tradición que nunca separó lo humano de lo cósmico. La arquitectura contemporánea empieza a descubrirlo. En proyectos recientes de arquitectura mexicana, como el Museo de Caluz, el Centro Cultural Teopanzolco creo que se llama, ¿sí? O las obras de Tatiana Bilbao, hay una búsqueda consciente de esa relación entre luz, sombra y temporalidad. Los edificios no solo buscan eficiencia, buscan esa emoción. Y la emoción en arquitectura siempre tiene que ver con el paso del tiempo. Cada amanecer, cada atardecer transforman las fachadas. Y cada estación redefine la experiencia de un espacio. Esa sensibilidad está regresando, y no por nostalgia, sino por una necesidad. La tecnología nos dio la precisión, pero nos quitó ritmo. Y México, en cambio, parece haber conservado ambos. Pensemos en el concepto de mañana, ¿no? En muchas culturas, mañana es una unidad exacta, un día después. Y en México, mañana puede significar más tarde, algún día o cuando sea el momento. Y eso, aunque desconcierta, por supuesto, a los extranjeros, a los más precisos, tiene una lógica interna, que es un lenguaje que representa o que refleja una comprensión más elástica del tiempo. Un tiempo que se adapta a la vida, no al revés. Y esa flexibilidad no es falta de rigor, sino que es una forma de empatía. Y esto es toda Latinoamérica, no solo México, ¿eh? Entender el tiempo como un tejido, no como una línea recta, permite priorizar lo humano sobre lo mecánico. Y eso, en un mundo gobernado por algoritmos y por todas estas cosas que nos controlan, es casi revolucionario. La arquitectura mexicana sigue enseñando esa lección cada día, en sus pueblos, en el reloj de la iglesia que marca las horas, pero el sonido de los vendedores en la plaza marca el ritmo real. Y en las grandes ciudades, por ejemplo, el tráfico puede ser caótico, pero debajo de esa aparente desorganización hay una coreografía espontánea que se ajusta sola. México vive en sincronía con su propia frecuencia. Cuando uno entiende eso, cuando eso queda claro, entiende también su genialidad histórica. Porque en el fondo el país nunca trató de dominar el tiempo, trató de dialogar con él. Esa diferencia lo cambia todo. El reloj mecánico impone, el calendario mesoamericano interpreta. Uno obliga a correr, el otro invita a comprender. Y eso explica por qué, incluso en su arquitectura moderna, México logra una sensación de permanencia que otros países no consiguen. No es que el tiempo no pase, es que aquí se lo deja pasar como con dignidad.
Las paredes se envejecen con belleza, las calles guardan huella, los materiales se oxidan sin ser reemplazados. Es una estética que acepta el paso del tiempo como parte de la verdad del objeto. Y la tecnología moderna busca borrar las marcas del tiempo. El minimalismo global aspira a superficies inmutables. México, en cambio, abraza la pátina, el desgaste, el color que cambia. Esa honestidad material es también una forma de sabiduría, porque solo quien acepta el tiempo puede construir algo que dure. Y aquí está esa paradoja. En un país donde todo parece moverse lentamente, las ideas avanzan con una profundidad que el mundo empieza a entender. La sostenibilidad, el diseño bioclimático, la economía circular, ¿no? La planificación resiliente. Todo eso ya existía aquí, bajo otras palabras. El reloj de piedra, el calendario solar, la orientación del tiempo eran las primeras formas de ingeniería ambiental. Pero yo creo que por eso decimos que México rediseñó el tiempo antes que la tecnología, porque finalmente su arquitectura no solo marca horas o estaciones, enseña a vivir dentro del tiempo, no fuera de él. Y esa diferencia lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. El tiempo deja de ser el enemigo y se convierte como en el maestro. Y hoy, mientras el mundo entero corre detrás del futuro, México sigue mirando el cielo. Y en ese gesto hay una lección de serenidad, pero también de poder. Porque el país que construyó sus ciudades con la ayuda del sol y las estrellas no necesita competir con la velocidad, porque ya compitió con el sentido del movimiento, que eso ya es una gran maravilla. El tiempo tecnológico podrá ser más rápido, pero no más sabio. Y el tiempo mexicano, en cambio, es más humano, es más natural, es más verdadero. Y quizás por eso sigue siendo tan difícil de entender como para quien lo mira desde afuera, ¿no? México no mide el tiempo, lo habita. Y esa tal vez sea la forma más inteligente de diseñar el futuro. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, apóyalo con un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video. Chao.